La batalla que tú y yo peleamos empieza aquí, en la mente. Si tú y yo fallamos en reconocer estos ataques diabólicos a la mente del ser humano, no únicamente puede traer consecuencias a nuestras vidas, pero a nuestros hijos y a nuestros nietos de generación a generación. Quieras o no, quiera yo o no, todos estamos envueltos en una batalla espiritual. Una batalla que tú y yo batallamos diariamente. Una batalla que no únicamente está pasando alrededor de nosotros, pero en nosotros mismos. Una batalla por tu mente y tu corazón. Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos, no batallamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, las armas con las que nosotros luchamos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez, todo orgullo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces la palabra de Dios es clara en dejarnos saber que esta batalla que nosotros estamos enfrentando empieza aquí, en la mente. Pero la palabra también es clara en dejarnos saber cuál es esta arma con la que nosotros luchamos. El arma con la que nosotros luchamos es la palabra de Dios. O en otras palabras, todo pensamiento que toca la puerta de la mente tiene que ser pasado por el filtro de la palabra. Si lo que tú y yo estamos pensando contradice la naturaleza de Dios, si lo que tú y yo estamos pensando va en contra de lo que está escrito en la palabra, nosotros tenemos que rechazarlo. Por eso es importante el que nosotros tengamos mucho cuidado de todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, para que la mente no procese cosas erróneas. El diablo siempre va a tocarte la puerta de la mente. Yo una vez escuché a un predicador de la palabra decir lo siguiente, que los pensamientos son como cuando alguien toca la puerta de tu casa. Tú y yo no tenemos control de quién toca la puerta de nuestras casas, de la misma manera que tú y yo no tenemos control de qué pensamientos tocan la puerta de la mente. Lo que sí nosotros tenemos control es de lo que nosotros permitimos que entre. Yo puedo controlar quién entra a mi hogar y tú y yo podemos controlar qué pensamientos cogen residencia en la mente. En 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Yo me imagino que ninguno de nosotros iríamos a nuestras iglesias con una estatua, con un ídolo y ponerlo en el centro del altar. Esto es una falta de reverencia ante Dios, ¿verdad que sí? Sin embargo, muchos de nosotros sí lo hacemos en el templo del Espíritu Santo. Porque cuando mis malos pensamientos se convierten en malos sentimientos, es básicamente como coger un ídolo, una estatua, y ponerlo en el altar del Espíritu Santo. ¿Por qué la mente? ¿Por qué el diablo ataca la mente? Es simple. El diablo no tiene control de tus acciones. Él no te puede obligar a hacer nada. Él tampoco tiene el control del corazón del ser humano. Él no te puede obligar a sentir nada. El diablo ni siquiera te puede obligar a pensar absolutamente nada. Lo único que el diablo puede hacer es tocar la puerta de tu mente. Esto lo podemos ver desde el principio, desde la creación del ser humano. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comáis ciertamente morirás. Fueron unas instrucciones básicas las que Dios le dio a Adán. Pero ahora veamos lo que pasa en el versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces podemos ver que Eva no había sido creada cuando Dios le dio las instrucciones a Adán. Dios le da la instrucción a Adán y después crea a Eva. Ahora vayamos al capítulo 3, del versículo del 1 al 5, para ver la interacción entre Eva y la serpiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual le dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol de este huerto? O en otras palabras, ¿de verdad Dios dijo que no podéis comer de estos árboles de este huerto? Como pueden ver, la serpiente en ningún momento obligó a Eva a hacer nada. No la obligó a sentir nada y no la obligó a pensar nada. Sencillamente hizo una pregunta. Tocó la puerta de su mente. ¿De verdad Dios te dijo que no podías comer de estos árboles del huerto? Pero el diablo continúa haciendo esto hoy en día. Te dice: ¿de verdad Dios te dijo que no quiere que tú seas feliz? La palabra de Dios nunca te promete ni a ti ni a mí que vamos a ser felices. Es más, todo lo contrario. Jesús nos habla de calcular los gastos. En Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesús dijo: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y en el versículo 33 Jesús dijo: así que pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, si vamos a seguirlo, tenemos que ver si en verdad queremos hacer esto. Tú y yo tenemos que cargar nuestra cruz, dice la palabra de Dios. O en otras palabras, la cruz es una forma de muerte. La cruz fue lo que Jesús tuvo que cargar hacia el Calvario. Él crucificó su carne. Tú y yo debemos crucificar los deseos de la carne. Entonces nunca la palabra de Dios nos promete la felicidad. Sin embargo, en muchas iglesias hoy en día predican la felicidad, predican prosperidad. Entonces tenemos que tener cuidado porque la felicidad es un sentimiento. El diablo sabe que aunque él no tiene control de tu corazón ni de tus sentimientos, él puede tocar la puerta de tu mente. Si él puede penetrar tu mente, ahora tú estás dando espacio para tu corazón. ¿De seguro que Dios dijo que no quieres que tú seas feliz? Que tú tengas una mansión, que tú tengas carros de lujos, las mejores vacaciones, los mejores estudios. ¿De verdad Dios dijo que no puedes tener esto o no puedes tener lo otro? Él sencillamente toca la puerta de tu mente, de la misma manera que la serpiente se lo hizo a Eva. ¿De seguro que Dios te dijo que no podéis comer de estos árboles que están en el huerto? Pero miren ahora cómo Eva le contesta a la serpiente. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Pero aquí tenemos dos problemas, mis amados. La primera es que Eva le añadió a las instrucciones. La segunda es que ella le quitó a las consecuencias. Pero esto lo podemos ver hoy en día. Todavía en nuestras iglesias, nosotros le añadimos a la palabra de Dios. Y decimos cosas que la palabra de Dios nunca ha dicho. Dios quiere que tú prosperes. Él quiere que tú seas feliz. La palabra de Dios sí habla de gozo, habla de paz, habla de misericordia, habla de gracia. Pero estas cosas son cosas que el Espíritu Santo hace en ti. Quiere decir que aun cuando yo estoy pasando por problemas graves, siento gozo, paz en el Señor, porque yo sé que el Señor está conmigo. No voy a temer a las circunstancias que yo estoy confrontando. Esto no es felicidad, pero esto es lo que predicamos hoy en día. Entonces tenemos que tener cuidado, mis amados, porque cuando estamos predicando esto quiere decir que estamos añadiéndole a la palabra. Miren lo que dice en Mateo capítulo 15, versículo del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos del hombre. No los mandamientos de Dios, mandamientos del hombre. Nosotros le añadimos a la palabra, pero le quitamos a las consecuencias que se encuentran en la palabra. La palabra de Dios claramente nos dice que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, muchas iglesias, muchos colegios cristianos se refrenan en hablar del infierno. Decimos, no queremos asustar a los niños, no queremos asustar a los jóvenes, no queremos asustar a los nuevos congregantes y hablarles del infierno. Pero mis amados, eso es exactamente lo que pasó con Eva.
Eva no entendió las consecuencias. Después de todo, nadie había muerto cuando Eva fue tentada. Ningún animal había muerto. Ningún ser humano había muerto. Entonces ella no entendía lo que era la muerte. Tú y yo nunca hemos visto el infierno y no entendemos lo que es la muerte eterna. Escuchamos el concepto, pero no lo entendemos. Entonces, por esta razón es que nosotros nos refrenamos en decirles a las personas que hay consecuencias graves y eternas cuando nosotros vivimos y morimos en nuestros pecados. Si nosotros predicáramos lo que es bueno, justo y correcto, que es dejarles saber a las personas las consecuencias del pecado, que es muerte, si lo hiciéramos con precisión, haciéndolo con urgencia, sabiendo que esta alma puede estar eternamente condenada, ¿cuántas personas vendrían a Cristo? Pero no, queremos entretener a los congregantes, queremos traer casas de brinco, queremos traer comida, queremos que ellos se gocen en sus iglesias. Nosotros predicamos corto, pero gozamos mucho. Pero esto está llevando más y más a las iglesias a alejarse del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nunca nos habló del trigo y la cizaña crecer dentro de la iglesia. La palabra de Dios sí nos habla del trigo y la cizaña creciendo en este mundo. Tienen que crecer juntos, pero no en la iglesia. Si no me creen, lean 1 y 2 de Corintios para que vean que esta nunca fue la voluntad de Dios. Seguimos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Como ustedes pueden ver, la serpiente no se enganchó en las instrucciones. La serpiente sabía claramente que ella no únicamente entendía las instrucciones, pero le añadió a las instrucciones. Porque si regresamos otra vez al versículo 17 del capítulo 2, cuando Dios le dio las instrucciones a Adán, esto fue lo que Dios dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero miren lo que Eva le dice a la serpiente: pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. Pero Dios nunca habló sobre tocar el árbol o tocar el fruto. Él solamente dijo: no lo comeréis. Entonces Eva entendía las instrucciones y hasta le añadió a las instrucciones, pero le quitó las consecuencias, porque esto fue lo que Dios le dijo a Adán cuando dio las consecuencias: o ciertamente morirás. Pero miren entonces lo que Eva le dice a la serpiente cuando se trata de las consecuencias: para que no muréis. Y tú dices, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si yo le digo a mis hijos: no se coman estas galletitas sin permiso o pueden que sean castigados, es muy diferente a yo decirle: ciertamente vas a ser castigado. Es como yo uso mis palabras, en donde yo le quito peso a lo que yo estoy diciendo. Ciertamente quiere decir que no importa cuánto supliques, este castigo va a ir. Puedes que seas castigado, puede ser que yo pueda cambiar de opinión. Entonces, Eva no entendió las consecuencias. Satanás se enganchó de esto. Y miren cómo dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, Satanás ha entrado a los sentimientos de Eva. Él está hablando a los sentimientos. Vas a ser feliz. Ahora tú vas a ser como Dios. Vas a tener el entendimiento que solamente Dios tiene. Y vas a ser feliz. Entonces, mis amados, todo empezó con ella aquí. Ella codició. Después de codiciarlo, lo pensó, entretuvo estos pensamientos de la mente al corazón. Ahora sabía que podía ser feliz teniendo el conocimiento que solamente Dios tenía. Y de ahí a las acciones, pues ella comió. Pero lo peor, mis amados, no es que ella codició, lo pensó, lo sintió y lo ejecutó. Pero lo peor de todo es que ella se justificó. Porque no únicamente lo hizo delante de Dios, pero cuando le dio del fruto a su esposo Adán,
lo hizo trayéndolo a él, a su pecado. Tú y yo hacemos esto mucho. Cuando tú y yo creemos en algo, aun cuando no está en la palabra, nosotros traemos a otras personas a creer igual que nosotros. Como si ahora, porque tú y yo, o porque varias personas creen en lo mismo, ahora esto tiene peso. Ahora podemos cambiarle la mente a Dios. Entonces Eva se enganchó de esto, le dio de comer a su esposo. Pero ahora miren lo que pasa cuando Dios se encuentra con Adán y Eva. Y Dios, caminando en el medio del huerto, encuentra a Adán y a Eva escondidos. Y le pregunta a Adán: ¿por qué te escondes? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comáis? ¿Y qué fue lo que Adán contestó? La mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Y tú dices: wow, le echó la culpa a Eva. No, mis amados, erróneo. Él le echó la culpa a Dios. Él no dijo: Eva me dio de comer de ese fruto. Él dijo: la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. O en otras palabras, si tú no me hubieras dado a Eva como esposa, yo no hubiera pecado. Pero como tú me la diste como esposa, yo pequé. De la misma manera que Eva pecó, justificando sus acciones delante de Dios. Porque entonces cuando Dios le pregunta a Eva: ¿qué has hecho? Eva le respondió: la serpiente me engañó. Como ustedes pueden ver, Adán se justificó delante de Dios echándole la culpa a él. Eva se justificó echándole la culpa al diablo. Pero tú y yo hacemos esto también. Esto siempre ha pasado. En donde nosotros o nos damos la gloria a nosotros mismos, o cuando es la hora de echar la culpa, le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa al diablo. En otras palabras, nunca somos nosotros. Siempre justificamos todas nuestras acciones. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados. Por eso es que el hombre y la mujer mueren sin excusa. Porque ni Dios te tenta, ni el diablo te obliga. Pero sencillamente tú y yo somos 100% responsables de nuestros propios pecados. Y por eso es que nosotros tenemos que batallar esta batalla que empieza aquí, en la mente. Nosotros tenemos que asegurarnos de pasar todo pensamiento por el filtro de la palabra. Imagínense ustedes, si yo fuera un banco y yo estoy en línea quizás para pagar la hipoteca. Cuando miro a la mano derecha y veo una bolsa de dinero, esta bolsa es transparente y veo que hay muchos billetes de a 100 dentro de esa bolsa. Entonces el primer pensamiento que me viene a la mente es: wow, nadie está atendiendo esa bolsa. ¡Qué irresponsabilidad! Un pensamiento común y corriente. No hay nada pecaminoso en este pensamiento. Pero sin embargo yo sigo mirando la bolsa. La segunda mirada es la que me hizo pecar, porque ahora estoy codiciando. Si yo tuviera esa bolsa de dinero, yo podría saldar mi casa, podría comprarme un carro nuevo, podría tener unas buenas vacaciones. Entonces ahora lo que empezó con un simple pensamiento, ahora el diablo lo está usando para tocar la puerta de tu mente y tú le has dado las bienvenidas. El diablo ahora te empieza a hablar y decirte: ¿de verdad que Dios dijo que no puedes coger y llevarte esta bolsa de dinero? Después de todo, ¿no es Dios el que da y quita de acuerdo a su santa voluntad? ¿Acaso Dios no le quita al rico para dárselo al pobre? ¿Acaso no todo fue creado por Él y para Él? Dios da provisión. Él hace lo que Él quiere. Entonces Dios lo dejó ahí para que tú te lo lleves. Ese es el pensamiento que el diablo puede poner en tu mente. Y si tú y yo no pasamos este mal pensamiento por el filtro de la palabra, podemos rápidamente convertir estos malos pensamientos en malos sentimientos. Porque si yo paso este pensamiento por el filtro de la palabra, me doy cuenta que en Éxodo capítulo 20, versículo 15 dice: no hurtarás. Y ahí paro todo pensamiento inecuo y ahora voy y busco una supervisora, un supervisor, para que recojan ese dinero antes que alguien se lo robe. Pero no pasé este pensamiento por el filtro de la palabra, pero estuve entreteniendo estos malos pensamientos. Ahora estoy pensando: este dinero me hará feliz, de la mente al corazón, porque la felicidad es un sentimiento
Ahora estos malos pensamientos se convierten en sentimientos. Puedo tener la familia perfecta, la casa perfecta, el trabajo perfecto. ¿Por qué? Porque este dinero me hará feliz. Ahora mis malos sentimientos se convierten en malas acciones. Ahora me llevo ese dinero. Pero como todo ser humano, nosotros tenemos que justificar nuestras malas acciones. Porque todos nosotros tenemos lo que se llama conciencia. La palabra conciencia viene de la palabra con conocimiento. Conocimiento, conciencia. Conciencia con conocimiento. Quiere decir que cuando yo violo una de las leyes de Dios, lo hago sabiendo que lo que estoy haciendo está mal. Si mato, sé que lo hice mal. Si robo, sé que lo hice mal. Entonces, cuando yo robé ese dinero, yo me doy cuenta en ese mismo momento de que yo cometí un error, pero ahora lo tengo que justificar en mi mente. Ahora yo voy a usar versos bíblicos para justificar mis malas acciones. Y eso es exactamente lo que todos nosotros somos culpables de hacer, justificar nuestras malas acciones. Tengamos mucho cuidado, mis amados. A veces pensamos que nosotros podemos guardar nuestras mentes y podemos guardar nuestros corazones. Creemos que podemos hacer esto o podemos hacer lo otro. Y porque tenemos al Señor Jesucristo, que yo puedo guardar mi mente y mi corazón, que no estoy en peligro. Esto es erróneo. Tú y yo fácilmente podemos ser llevados a la orilla de la batalla cuando tú y yo decidimos no ser partícipes de ella. Recuérdense en una cosa, todos, no algunos, todos estamos en esta batalla. Unos están en el lado del diablo, la oscuridad, otros en la luz, que es Dios. El diablo está en una guerra con Dios. Miren lo que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 7, versículo del 21 al 25. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El apóstol Pablo está refiriéndose a que su espíritu, que ha sido lavado por la sangre del Cordero, quiere hacer lo bueno, mientras que la carne busca pecar en contra de Dios. Miren cómo continúa en el versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El Espíritu Santo que mora en ti te da el deleite en el Señor Jesucristo, en la palabra, en la oración. Mis amados, si usted quiere saber si usted en verdad está en un caminar con el Señor, lo único que usted tiene que hacer es preguntarse, ¿yo me deleito en las cosas de Dios? Cuando estoy en la iglesia y estoy escuchando la palabra, ¿me deleito en escuchar la verdad de la palabra? Cuando estoy en mi casa, ¿me deleito en la oración? ¿Me deleito en ese momento con Dios? ¿Me deleito cuando estoy leyendo la palabra y estoy aprendiendo cosas nuevas? Esa es una pregunta que no algunos, pero todos nos tenemos que hacer. Si yo no me deleito en las cosas del Señor, algo está mal en mí. Porque tú no te puedes dar ese deleite que el apóstol Pablo está hablando. Solamente el Espíritu Santo que mora en el creyente puede dar esa clase de deleite. Miren cómo continúa en el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo. Que la ley de sus miembros se rebela en contra de la ley de su mente. Él en su mente sabe lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto. Su conciencia le dice la verdad. Mas la ley de la carne está contradiciendo lo que está en la mente. Él quiere hacer lo correcto. Su cuerpo, su carne, pide pecar en contra de Dios. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él está hablando del camino entre los malos pensamientos a los malos sentimientos que te llevan a las acciones. Eso es lo que él dice cuando él dice que me lleva cautivo a la ley de mis miembros. Entonces tenemos que tener cuidado. Todo momento, estos pensamientos erróneos te llevan a malos sentimientos que te llevan a las malas acciones. Miren lo que dice el versículo 24. Miserable de mí. El apóstol Pablo se está llamando a sí mismo miserable
por estar estancado en este cuerpo que busca pecar en contra de Dios. Esto va en contradicción a este evangelio de la felicidad, de la prosperidad. El hombre y la mujer quieren prosperar, quieren hacerse ricos. La palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo se está llamando al mismo miserable, porque él quiere vivir una vida de santidad, pero este cuerpo lo está llevando en esclavitud al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, pregunta él en el versículo 24. Y gracias a Dios que nos contesta esta pregunta en el versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O en otras palabras, todos mis pensamientos pasarán por el filtro de la palabra. Y si lo que yo estoy pensando contradice la palabra de Dios, si va en contra de la naturaleza del Señor Jesucristo, yo voy a rechazar estos malos pensamientos. Nada en la palabra de Dios dice que la vida del ser humano, especialmente del cristiano, va a ser fácil. Todo lo contrario. Una y otra vez, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que contar el costo. Miren lo que el Señor Jesucristo nos dijo en Juan 14:15. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Si me amas, me vas a obedecer a mí. Miren lo que dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? ¿Por qué decir Jesús, Jesús, y no me obedecen a mí? ¿Por qué no hacen lo que yo les he pedido? Miren lo que dice en Lucas 11:28. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. O en otras palabras, bienaventurados aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Entonces la palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos que obedecer al Señor Jesucristo. No nos podemos mantener al margen de esta guerra. Nosotros tenemos que batallar. Es una batalla diaria. Miren lo que dice en Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mis amados, Él cargó la cruz física. Tú y yo tenemos que cargar la cruz espiritual. De la manera que Él crucificó su carne, nosotros debemos crucificar los deseos de la carne. Esta es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Guarden sus mentes, guarden su corazón. Enséñenle a sus hijos, a sus nietos, a hacer lo mismo. Gracias por estar conmigo y que Dios me lo bendiga.